Chicos, sigue siendo invierno y yo tengo frío, pero todo por vosotros me mantengo en mi camisa, que ya van 3 vídeos sin camisa y esto no puede ser. Así que hoy quiero hablaros de un tema bueno, del que me habéis preguntado una barbaridad, que es complejo, pero que yo creo que puede veniros muy bien. Y es por eso que he decidido hacer este vídeo, que va a ser bastante práctico, así que coge papel y boli porque va a ser muy práctico. Hoy vamos a hablar de biomecánica, vamos a aprender cómo pinto yo esas líneas famosas, esas flechas que demuestran cuál es la parte más difícil del movimiento, qué músculo se lleva más trabajo, de todo eso hablaremos hoy. Todo esto es muy útil para analizar cuál es la parte más difícil de un ejercicio, qué músculo contribuye, pero independientemente de ello, el hecho de que no sepas lo que son esas líneas y esas flechas, me demuestra que tampoco estabas demasiado atento en las clases de física de la ESO, porque la verdad es que esto es física básica que se da en la ESO. Pero yo también estoy un poco verde en esos temas y tuve que hacer varios cursos para entenderlo, así que no te voy a culpar. Si te fijas un poco en los análisis que hago yo, utilizo sobre todo dos elementos que son diferentes. Unas rayas o unas líneas y unas flechas, ¿vale? Son diferentes. Pero antes de pasar a explicar qué son estas cosas, tenemos que entender lo que es un momento de fuerza o lo que es un torque, que es lo mismo. Básicamente, una fuerza de giro. Algo que gira tiene un eje, un brazo y una fuerza que hace girar esto que estamos diciendo. Imaginamos, por ejemplo, yo que sé, una persona atando un tornillo con una llave, pues al final eso es una fuerza de giro. Alguien girando, un brazo que al final es la llave, y algo que gira, que es el eje en este caso, que es el tornillo. Pues eso es una fuerza de giro, es un torque. Y si te fijas un poquito en el cuerpo humano, realmente no dejan de ser un montón de brazos que giran en torno a ejes. Por ejemplo, en una extensión se ve muy claro. Realmente es la tibia girando en la rodilla. En una prensa se vuelve algo más complicado porque realmente tenemos que meter también el movimiento del fémur, que también está atado a la cadera, por lo tanto tenemos que analizar el movimiento del eje de la cadera y del eje de la rodilla y del eje del tobillo también. Y si ya no metemos en la sentadilla, pues ni te cuento la historia que tenemos que organizar ahí para analizar todos los momentos de giro que hay. Pero bueno, es un poco para que entiendas de qué estoy hablando. Si analizamos cuánta fuerza de giro hace una máquina contra nosotros, podremos analizar cuál es la parte más difícil del movimiento. Si sabemos qué músculo contribuye en esa parte del movimiento, sabremos cuál es el músculo más estimulado. Por lo tanto, este va a ser un vídeo bastante práctico. Vale, primero quiero hablaros de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es un poco desde dónde están grabados los vídeos de mis publicaciones. Si nos fijamos, todos están grabados perpendiculares al plano en el que ocurre el movimiento, o casi perpendiculares. Esto no es casualidad. Al final, el análisis de los planos, o sea, el análisis de los movimientos que estamos analizando, solo es factible si nos ponemos perpendiculares a los movimientos. Si no, se vuelve muy difícil porque por la perspectiva los tamaños cambian y entonces ya no podemos hacer lo mismo que podríamos llegar a hacer, estamos completamente perpendiculares. Entonces, es importante que nos posicionemos perpendiculares al movimiento, al plano en el que ocurre el movimiento, ¿vale? Si por ejemplo vemos una sentadilla, pues sería interesante analizarlo desde un lado. En un press banca también es interesante de un lado, pero como ocurre también hacia los lados, pues también podemos analizarlo de dos perspectivas, tanto por un lado como de frente. En ambas sería muy interesante. De hecho, casi todos los movimientos ocurren en varios planos, pero es interesante coger un plano como el principal para analizar todo desde ahí. Lo siguiente que os voy a explicar son las flechas. ¿Por qué las pinto como flechas? Porque son vectores. ¿Y por qué son vectores? Porque representan unidades vectoriales. La fuerza es una unidad vectorial, es decir, puede estar representada por un vector, y un vector al final es una flecha. Ahora, fíjate un poquito en esta imagen. Como podemos ver, yo no estoy realmente no estoy haciendo fuerza en la dirección en la que aparece la flecha. Realmente estoy haciendo fuerza contra el suelo, en dirección al suelo. Entonces, ¿por qué siempre pinto una flecha que se orienta hacia mí? Porque nunca, no analizamos realmente la fuerza que aplicamos. Representamos la fuerza reactiva de esta fuerza. La fuerza reactiva es básicamente la fuerza que nos devuelve aquello contra lo que hacemos fuerza. Esta, por si no te acuerdas, es la tercera ley de Newton. Antes de seguir, sí quiero decir que la flecha que vemos la vemos inclinada. ¿Por qué está inclinada? Porque realmente esta fuerza ocurre en más de un plano. De hecho, las flechas, como toda fuerza, ocurren generalmente en 3 dimensiones, ¿vale? Porque el movimiento que genera el cuerpo humano es complejo, rara vez ocurre en una única dimensión. Y de hecho, si nos fijamos, pues la fuerza ocurre en 3 dimensiones. ¿Qué pasa? Que normalmente con 2 ya explicamos muy bien nuestra realidad, explicamos muy bien lo que pasa en el ejercicio. Entonces no hace falta que utilicemos planos 3D
para analizar lo que es el ejercicio. Basta con ponernos perpendiculares al plano de movimiento y con eso ya tenemos dos planos y nos sirve más o menos. Vamos con el tercer elemento, las barras o las líneas. ¿Qué son estas líneas? Las barras se llaman el brazo de momento. Son la distancia entre la flecha que hemos pintado, que si te acuerdas es la fuerza reactiva, la opuesta a la fuerza que aplicamos, y su distancia perpendicular hasta el eje de giro, que puede ser el que decidamos nosotros. Si queremos analizar la cadera, pues analizamos la distancia desde esta flecha hasta la cadera. Si queremos analizar la rodilla, analizamos la distancia desde esta flecha hasta la rodilla. Realmente podemos analizar la distancia desde esta flecha hasta prácticamente cualquier articulación del cuerpo humano. ¿Qué pasa? Que en general nos interesan solo 2 o 3 articulaciones que son las más importantes, porque los músculos que están en esas articulaciones son las que más fuerza generan. Entonces no nos importa igual la fuerza que aplica el extensor de la parte alta de la columna en la sentadilla, porque no nos interesa, pero obviamente está aplicando fuerza. Si nos fijamos bien en las barras, nos daremos cuenta de que siempre son perfectamente perpendiculares a las flechas que representan la fuerza de reacción del suelo. Siempre tiene que tener 90 grados con respecto a esta flecha. A veces yo no lo consigo, pero porque soy un patán de la edición, no porque realmente no sea perfectamente perpendicular, sino porque yo soy un patán de la edición. Entonces, aquí lo más interesante es un poco entender que la distancia desde el vector que hemos pintado, desde la fuerza de reacción hasta el eje de giro, es el brazo de momento, y que cuanto más largo sea este brazo de momento, más exigencia tendrá sobre esta articulación. No realmente sobre la articulación, sino sobre los músculos que contrarrestan esta fuerza. Es decir, si yo pinto, como veis en imágenes, en una sentadilla, esta distancia hasta la cadera, pues en este caso concreto podemos ver que en una sentadilla, si la distancia a la cadera es muy larga, los músculos que generan fuerza en la cadera, que en este caso serían isquios, glúteos, el aductor mayor, pues se verán muy comprometidos. Si esta distancia se reduce, pues estos músculos se verán menos retados. Obviamente lo que suele pasar es que como la cadera es muy fuerte y la rodilla no, en una sentadilla normalmente inconscientemente tenemos que echar atrás la cadera para aumentar este brazo, como vemos en imágenes, y disminuir el de la rodilla, porque como la cadera es más fuerte y tiene más capacidad de hacer frente, inconscientemente todos sacamos el culo fuera cuando tenemos mucho peso sobre la espalda en sentadilla. Y por eso no puedes evitar sacar el culo fuera durante la sentadilla, ahora ya lo sabes. En muchos casos os va a ayudar poner hacia dónde gira la articulación, ¿vale? Porque es cierto que, por ejemplo, si analizamos el codo en la press banca, en un agarre cerrado se ve bastante fácil lo que pasa. En un agarre un poco más abierto también, pero un agarre muy abierto, de hecho, es exigente para el bíceps y no para el tríceps. Y esto lo vemos claramente con el brazo de momento que pintamos, porque no pasa por dentro del codo, sino por fuera. Y esto demuestra que es exigente para el bíceps y no para el tríceps. Esto es fácil de analizar, pero tenemos que tener conocimiento de ello. Y finalmente me gustaría analizar una sentadilla barra baja, barra alta, que de hecho es el ejemplo que hemos puesto antes, para entender un poquito todo lo que estoy diciendo. Si nos fijamos un poco en la sentadilla barra alta, vemos que la exigencia sobre rodilla y cadera a nivel de brazo de momento puede ser relativamente parecido, siempre y cuando no nos echemos para adelante. En cambio, en una sentadilla barra baja, por la posición en la que estamos condenados, entre comillas, a tirar más de cadera que de rodilla. Y de hecho, se postula que esto, junto a una menor exigencia para los erectores lumbares, es lo que hace que en una sentadilla barra baja se levanten más kilos. Al final, más inclinados, la cadera entra más, somos más fuertes y encima al tener menos exigencia sobre los erectores, porque si nos fijamos en el brazo de momento también es más pequeño, pues esto es lo que hace que tengamos que aplicar menos fuerza con ellos y que tengamos mejor rendimiento. Así que nada, chicos y chicas, sé que esto no explica para nada todo lo que es la biomecánica. De hecho, lo que nosotros entendemos por biomecánica es realmente una simplificación muy grande de lo que es la biomecánica real. Lo que pasa es que explica bien nuestra realidad y no nos merece entrar más en profundidad en la biomecánica, y por eso pues nos quedamos muy en la superficie. Pero no penséis que esto es la mecánica real, porque puedes profundizar muchísimo más en la mecánica y en la biomecánica, pero esto ya es tema de física. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya quedado muy claro cómo funciona un poquito el tema de la biomecánica, las flechas, las rayas, y dicho esto, pues espero que te hayas quedado satisfecho. Hasta futuros vídeos. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.